Bueno, pues trataremos de ser breve porque yo creo que en las horas ya empezamos ya a tener ya un poquito de hambre. Os voy a hablar un poquito de cosas en las que estamos trabajando dentro del mundo de Cofares, que seguramente asociáis al mundo de la farmacia comunitaria, y diréis, oye, ¿y qué tiene que ver tanto Cofares con el mundo hospitalario, ¿no? Y queremos contaros cosas que estamos haciendo ya y que son una realidad, y que, bueno, tratan un poco de ahondar en muchas de las cosas que habéis estado contando a lo largo de la mañana, y que veréis aquí reflejados, ¿no? Tengo que pasar muy rápido qué es Cofares, que yo creo que lo conocéis todo, pero básicamente Cofares la conoceréis todos por ser una cooperativa farmacéutica de más de 80 años de experiencia, y que básicamente su propósito es el distribuir los medicamentos a la Oficina de Farmacia Comunitaria en los últimos 80 años. Es la única distribuidora que llega a todo el territorio nacional, incluyendo Canarias, Baleares, y esto lo hace pues a través de los más de 40 almacenes de distribución que tenemos a lo largo de toda España, ¿vale? Entonces, en Canarias, en Baleares, etcétera, etcétera. Y con una cuota de mercado del 31%. Quiere decir que 1 de cada 3 medicamentos o producto de parafarmacia que se vende o que se distribuye en una farmacia es distribuido a través de una de las instalaciones de Cofares. Y básicamente se hace, por tener alguna magnitud, no voy a entrar en detalle, pero la magnitud y el nivel de transaccionalidad de la compañía es elevadísimo. Simplemente para que os quedéis con alguna idea, tenemos 41 almacenes, como os decía anteriormente. Este año estamos abriendo 3 de ellos, hemos abierto uno en Orense recientemente y a finales de año abriremos Castellón y Tarragona. Vamos de media a una farmacia 2,5 veces al día. Este es un dato que cuando uno habla de los Amazon y demás, 2,5 veces, eso quiere decir que hay farmacias a las que vamos 6 veces al día, ¿vale? Farmacias en determinadas localidades. Y en cuanto al volumen de transaccionalidad, hablabais antes algunos del número de pedidos que hacemos, las líneas de pedido. Nosotros diariamente, en un día, generamos unas 800.000 y picos de 900.000 líneas de pedido todos los días. Entonces, la magnitud de la transaccionalidad es muy elevada. Tenemos más de 2.000 rutas de reparto capilar. Y básicamente esto es lo que todo el mundo generalmente conoce de Cofares. ¿Qué hizo Cofares hace ya unos años? Es decir, oye, toda esta experiencia que tenemos en logística y este nivel de transaccionalidad y de experiencia en el mundo del medicamento, oye, ¿por qué no nos lo llevamos más allá de la Oficina de Farmacia Comunitaria y empezar a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y esto es lo que se empezó bajo el paraguas, y se crearon diferentes compañías bajo un paraguas que es Cofares Health One, ¿vale? Y Cofares Health One es una manera de aproximarnos más allá de la Oficina de Farmacia Comunitaria a la industria en general, y bajo la industria hablamos pues, de los laboratorios, hablamos de administraciones y hablamos también de los hospitales. Y este paraguas, por simplificar un poco, tiene varias compañías. Aquí os voy a hablar un poquito de algunas de ellas que tienen que ver más con el ámbito logístico, como es Cofares Proyectos. ¿Qué es Cofares Proyectos? Oye, una compañía que abre 3 almacenes con un nivel de automatización y robotización muy elevado, tiene mucha experiencia, y por tanto lo que ofrecemos son proyectos de construcción o de diseño de almacenes o de operaciones intralogísticas. Por ejemplo, estabais hablando antes del Hospital Albert Einstein, pues es uno de los proyectos que el equipo está desarrollando, de desarrollar soluciones de intralogística. Pero diseñamos y construimos almacenes pues en Sudamérica especialmente, donde tenemos mucha experiencia. También tenemos mucha experiencia en la gestión del aprovisionamiento. Gestionamos más de 1 millón de SKUs desde el punto de vista del aprovisionamiento y la demanda, y por tanto también en proyectos que tengan que ver con planificación de la demanda y políticas de stock. Farmavenis es un operador logístico que lo que hace es prestar servicios de operación logística, pues como algunos que habéis estado hablando y operaciones que visteis ayer, pero 100% en el sector salud, y que se caracteriza fundamentalmente por eso, por operar solo en el sector salud, por niveles de automatización muy elevados. Y Educo, que es otra compañía en la cual lo que hacemos es dotar de formación a muchos de los proyectos. Por ejemplo, tenemos un máster en Supply Chain con la Universidad de Salamanca, y cualquiera de los proyectos que luego terminamos desarrollando terminan generando una herramienta de formación. Porque entendáis un poquito más de Farmavenis, pues es un operador logístico apoyado en toda la experiencia de más de 80 años, y que se caracteriza por ello, ¿no? Por solo y dedicado al sector salud,
con unos niveles de robotización absolutamente, esa es la palabra, ¿verdad?, alucinantes, porque cuando ves la plataforma, y Ramón, que la conoce, yo creo que en algún evento se ha tenido la oportunidad de visitar y estáis invitados a conocerlo, pues la verdad que sorprende. Y por desarrollar soluciones a medida, que no nos gustan o no nos sentimos tan cómodos en operaciones más estándar, sino que nos gusta más es desarrollar soluciones a medida. Porque tengáis alguna idea del tipo de operación que hacemos, por ejemplo, y que seguramente de alguna manera os hemos atendido, son la distribución de la vacuna de la gripe con algunos de los laboratorios de referencia, y que, bueno, pues una operación, como bien sabéis, muchos de vosotros, muy intensa, en un periodo de tiempo muy cortos, con logística de frío, y en las que movemos unos 8 millones de dosis en esas semanas de la vacunación. Bueno, y básicamente yo os venía a hablar de modelos eficientes, ¿no? Y algunas de las cosas en las que estamos trabajando, me gustaría que la entendierais como un puzzle o como un Lego, en el cual no tienes por qué utilizar todas las piezas, pero sí que me gustaría compartir algunas de esas piezas que se pueden ir montando para llegar a modelos y a soluciones que sean más completas, a través de las piezas y de las soluciones que os hablábamos antes, con la complementariedad de los modelos de distribución a oficina de farmacia, con el complemento de un operador logístico como un Pharmavenis, soluciones y proyectos. Entonces, cuando juntas todo eso, o no, te pueden salir soluciones que atacar de manera modular algunos de los proyectos, de los problemas que tenemos en la logística hospitalaria. Quería empezar por la cadena, ¿no? Y esto yo paso muy rápido porque lo conocéis, es decir, cómo funciona la cadena logística del medicamento en un hospital o en un grupo de hospital, ¿no? Sabéis que, bueno, pues al final hay una relación entre un hospital y los N laboratorios que los que tiene, que genera cada vez que tiene una necesidad un pedido a uno de esos laboratorios. Si estamos hablando de una cadena de hospitales, pues ese número de relaciones se empieza a complicar, porque por cada uno de los pedidos empezamos a generar un albarán, una entrega, una factura. Si esto lo complicamos con una cadena de hospitales o un grupo de hospitales con un montón de laboratorios, el número de relaciones que empezamos a tener empieza a ser de N por N, ¿vale? Todo esto, además, lo que nos lleva son no solamente una carga administrativa muy elevada para gestionar recepciones, pedidos, facturas, sino también a posiciones de stock muy elevadas. ¿Por qué? Porque en muchos casos los pedidos mínimos a los que tenemos que acceder para poder que el laboratorio nos envíe el producto, pues tenemos que pedir un PSL, una caja completa, cuando realmente a lo mejor es un producto de baja rotación de vamos a necesitar simplemente una cajita. Todos esos niveles de sobrestock ya no solamente es espacio, estaba pensando en los 500 metros que hablaba anteriormente Víctor, sino también cuanto más stock tienes y más sobredimensionado, te lleva a problemas de obsolescencia, de caducidades, de pérdida desconocida, de roturas, de falta de espacio, ¿vale? Y otro de los problemas pues es que terminamos dedicando tiempo de personal sanitario muy cualificado a tareas de muy poco valor añadido, ¿vale? Bueno, yo creo que estos son algunos ejemplos de las cosas que estamos hablando. Bueno, también hablamos de Power BI, de Data Driven, y esto es simplemente a modo de ejemplo de algunos casos de negocio que hemos hecho con algunos hospitales, algunas cadenas de hospitales, donde hemos analizado los datos. Es un caso concreto, pero que lo podemos extender y cada uno tendrá sus particularidades, ¿no? Pero cuando uno empieza a analizar y saca todos los historiales de todos los pedidos, los niveles de stock y la transaccionalidad que tiene un hospital, pues saca alguna conclusión. La primera es que aunque solamente es el 15% del valor el 85% del valor de la compra está muy centralizado en un 40%, mientras que hay un 15% del valor de la compra que es muy pequeño, pero que es el famoso long tail. Y el long tail que nos termina generando problemas inmensos de gestión, ¿vale? Solamente para ese 15% del problema del valor de la compra, pero tenemos un surtido que es el 60% de las referencias que manejamos, ¿vale? Y eso es muy curioso, porque cuando uno analiza ese 60% y ese long tail, resulta que lo cruza con la disponibilidad de un almacén de distribución de lo que es la oficina de farmacia comunitaria y resulta que hay un grado de comunalidad muy elevado. Es decir, todo ese 60% de las referencias son comunes con la distribución a la oficina de farmacia comunitaria. Y toda esa capacidad logística que existe en el mercado no la estamos poniendo en disposición o no la estamos aprovechando, ¿vale? Por otro lado, tenemos el otro porcentaje, que es el 85% del volumen de la compra, que está concentrado en un volumen de referencias mucho más pequeño y que es verdad que no es común con la distribución farmacéutica,
pero que es un problema bastante menor de resolver, porque el número de referencias empieza a ser muy limitado, y podríamos estar hablando de entre 200 y 1000 referencias, que es un volumen muy manejable. ¿Vale? Cuando hablamos del número de pedidos, y estos son datos reales de algunos hospitales, lo que vemos es que todos los días se hacen pedidos, y a lo largo de la semana se hace más de un pedido al mismo laboratorio y en el mismo hospital. Por tanto, lo que estamos es generando un nivel de pedidos muy elevado. Y pedidos que son pequeños en cuanto al número de líneas por pedido, de 2,5 líneas por pedido, pero que el tamaño de la línea del pedido es muy elevado. Tenemos un drop size de unas 134 unidades por cada vez que pedimos. ¿Vale? En cuanto a las coberturas, ¿qué ocurre? Como tenemos que ir a tamaños de pedido mínimo, nos lleva a que en algunos casos, como los productos de baja rotación, nos obliga a tener coberturas de hasta 3 meses de coberturas en algunos de los productos y un mínimo de 3 semanas en los productos de alta rotación. Por tanto, los niveles de stock más todo lo que lleva aparejado son muy elevados. Bueno, ¿cuáles son modelos que estamos desarrollando y que estamos implantando? Pues es, oye, ¿por qué no sinergiamos las capacidades logísticas que existen en el mercado? Porque las soluciones pueden ser compatibles. Y lo que tenemos que hacer es simplificar la vida al hospital, de manera que en lugar de tener N laboratorios y un montón de gente haciendo pedidos, tener una única entidad en la cual se puedan transmitir esos pedidos y un único interlocutor. Ese único interlocutor, en el caso de las soluciones que proponemos desde Cofares Health One, se puede dividir en dos. Puedes tener un alta rotación o el producto que es específico del hospital y que negocia el hospital de manera muy clara, con un número de referencias muy pequeño, en un stock centralizado, ¿vale? Como puede ser un operador logístico como es PharmaDenys. Mientras que todo el long tail te puedes apoyar en lo que es la distribución de las oficinas de farmacia. De manera que diariamente pueda haber una entrega del producto de alta rotación, el cual puede estar segmentado y preparado, no de manera centralizada, sino que aquí, pues igual que en una farmacia se hacen pedidos por cada farmacia, se pueden preparar pedidos segmentados por cada una de las zonas del hospital que sean necesarios, ¿vale? O realizar incluso actividades de valor añadido dentro de esa caja que va a cada una de las áreas, a cada una de las secciones que hablabais, por ejemplo, anteriormente. Y de la misma manera que vamos entre 2 y 6 veces a una oficina de farmacia, todo ese long tail se puede integrar dentro de la cadena de distribución y distribuirlo de una manera integral. Pero todo eso con un único pedido, con una única factura y con un nivel de gestión administrativa muchísimo menor. Como tienes un modelo en el que eres capaz de centralizar todo el stock y no tienes que ir solamente con el pedido de uno de los laboratorios, el tamaño mínimo desaparece, por tanto se puede entregar al nivel de unidad, ni siquiera de una caja completa. En ese momento, y dado que el lead time es diario y el número de entregas es como mínimo de una vez al día, el lead time es menor, por tanto tu stock de ciclo también es menor, tu stock de seguridad es menor. Y adicionalmente lo que tienes es un servicio de urgencia al cual puedes acudir diariamente, incluso 2 veces al día, para atender urgencias, ¿vale? Bueno, básicamente esto es lo mismo que os estaba contando y de cómo segmentar el modelo y cómo atacas fundamentalmente este tipo de problemas, los que son los costes directos, como tienen que ver con el coste financiero de tenencia del stock, como son las pérdidas, como son los obsoletos, como son las caducidades, como es la logística inversa, que no se habla mucho de ella, los costes indirectos de todo el personal que no tendría que estar haciendo este tipo de labores y que le tenemos dedicados a este tipo de labores, pero también estamos hablando de servicio y de actividades de valor añadido que se pueden incluir dentro de ese modelo. Porque tengáis algún número, lo que estamos hablando es que el número de pedidos a procesar en un hospital se pueden reducir en más de un 90%, que el valor del inventario y de todas las pérdidas asociadas en más de un 25% y que el número de líneas a preparar por los laboratorios también se pueden reducir un 90%. Por tanto, hay oportunidades de negociación con los laboratorios en el precio de adquisición de compra, puesto que su coste logístico también se va a abaratar de manera significativa. Bueno, estas son soluciones. Esto puede, como digo yo, es la base de todo, ¿no? Este es el solomillo, ¿no? Pero yo creo que cuando uno se come un solomillo es el 90% del coste, pero luego está el 10% que es la salsa, ¿no? Que a veces el solomillo puede estar muy rico, pero si no le pones la salsa, se queda un poco insulso, ¿no? Entonces, hay algunas soluciones, y son un par de ellas que os vamos a contar, que pueden complementar muy bien este tipo de soluciones. Una de ellas son, por ejemplo, los PharmaLockers, que estamos implementando también en algunos hospitales. Soluciones que yo creo que conocéis muy bien del ámbito retail
pero que no se están utilizando dentro del ámbito sanitario y que tienen una utilidad bastante importante, puesto que muchas veces en los momentos de entrega en el hospital necesitamos sincronizar a toda la gente que va a entregar en el hospital con las personas que tienen que estar haciendo determinadas labores, y eso puede ser un problema. Todos estos, obviamente, están certificados y están con todas las condiciones que requieren las GDPs, ya sean de temperatura, ya sean de seguridad, de cámaras, y son lockers que se hacen a medida de cada una de las necesidades y cada uno de los hospitales en los que estamos trabajando. Y sobre ello también podemos trabajar y desarrollar soluciones de entrega domiciliaria. Esto es un ejemplo, llevamos a raíz de la pandemia, lo hemos superado ya con creces las 100.000 entregas domiciliarias en un canal exclusivo también, farmacia, en el cual aseguramos las GDPs, las buenas prácticas, controles de temperatura, etcétera, etcétera, y la trazabilidad. Pero son soluciones que lo que permiten nuevamente es liberar, y hablábamos de eficiencia, de liberar de actividades administrativas y actividades de poco valor añadido al personal del almacén. Bueno, en definitiva, presentaros algunas soluciones y ahora durante la comida pues encantado de poderos resolveros alguna duda. Muchas gracias.